Según la edición del día miércoles 6 de junio de Diario El Telégrafo, en el acto de ascenso post-mortem al general Eloy Alfaro que se desarrolló en Montecristi, cito, el mandatario contó que Eloy Alfaro nunca fue nombrado general por los militares, pero aceptó el nombramiento que le otorgó el pueblo, en este caso de Nicaragua, durante uno de sus exilios. Cierro la cita del Diario El Telégrafo. Sin embargo, documentos de 1900 del Ministerio de Guerra y Marina del Ecuador reconocen que Eloy Alfaro ya era general desde 1883, exactamente desde el 2 de febrero de ese año. La ministra coordinadora de Patrimonio Cultural, María Fernanda Espinosa, se encuentra en los estudios de la capital y le consultamos con qué nos quedamos, ministra, al final. ¿Eloy Alfaro era o no era general? Muy buenos días. Buenos días, Lenin. Realmente hemos hecho un estudio histórico, exhaustivo, para hacer realidad esta decisión del presidente de otorgarle post-mortem al general Eloy Alfaro Delgado el máximo grado militar, que es general del ejército. Hemos hecho análisis históricos con el apoyo del presidente, nada menos que de la Academia de Historia, Jorge Núñez, del escritor e historiador Juan Paz y Niño, además un especialista en historia alfarista, igual que Tatiana Hidrobo, quien es la custodia de la memoria y el legado de Alfaro en Ciudad Alfaro. Es decir, aquí hay una información completa que revela que justamente en 1883, cuando se derroca a Ventimiglia, la Asamblea Constituyente nombra a José Plácido Camaño como jefe supremo. En ese momento el otro candidato era Eloy Alfaro Delgado. Ese candidato perdió la votación y como una suerte, y cito literalmente, Jorge Núñez dice, como premio consuelo se le otorga un grado de general que nunca se protocoliza, que nunca se hace realidad y además que nunca Eloy Alfaro acepta, evidentemente porque venía de Camaño, quien era su gran opositor, un conservador acérrimo y un opositor, y como le llamaba incluso el propio Eloy Alfaro, un traidor. Es decir, ese nombramiento de general nunca se hace realidad, nunca se protocoliza, y recordemos algo clave, es Eloy Alfaro como jefe supremo que institucionaliza las Fuerzas Armadas, que genera los grados militares y las jerarquías militares, y el más alto grado militar es justamente el de general del ejército. El único grado de general que recibe Alfaro y que él lo acepta y lo ejerce es el grado de general de división que le otorga Nicaragua justamente en 1895. Ministra, el más alto grado militar se le ha otorgado el 5 de junio, 117 años después de la revolución alfarista en Guayaquil. Ahora, ministra, si efectivamente ocurrieron las cosas como usted señala, si nunca se protocolizó ese ascenso a general por parte del régimen de Camaño, ¿por qué razón en documentos de 1900 del Ministerio de Guerra y Marina consta en el escalafón de generales, jefes y oficiales del ejército Eloy Alfaro? Ese no es el documento, por favor, el que están poniendo en pantalla. ¿Por qué consta? Le señalaba en un documento del Ministerio de Guerra y Marina que Eloy Alfaro era general, y lo podemos observar aquí. Dice, escalafón de señores generales, jefes y oficiales del ejército, y dice que él era general. Si no se había protocolizado, ¿por qué razón existía esto? Bueno, en esa época, además hay que decir, efectivamente no existían los rangos militares como los conocemos hoy, que se establecen en el siglo XX. Ahora, hay que, si me permite, citar al historiador Jorge Núñez, y presidente de la Academia Nacional de Historia, dice que se le otorga ese generalato, además que no es un generalato del ejército, que es del más alto grado militar, dice como premio consuelo, esto es una cita, por su lucha, y esa misma asamblea otorgó a Eloy Alfaro, el grado de general de brigada de la República del Ecuador en el 83, en reconocimiento a sus méritos. Fue un reconocimiento agridulce que buscaba apaciguar al revolucionario y asegurar un periodo de paz para el poder oligárquico. Por supuesto, Alfaro no aceptará esa designación
y ya en 1885 84 Alfaro se vuelve a alzar en armas con su grupo de combatientes radicales. Es decir, aquí efectivamente no hay un ejercicio, ni una aceptación, ni una protocolización de ese generalato. Y en el supuesto no consentido que se hubiera hecho efectivo, cosa que no ocurrió, según nos dice la historia, era el reconocimiento era como general de brigada, más no como general del ejército, que es del más alto rango militar. Ahora, ministra, permítame, usted acaba de decir que él, en el supuesto no consentido por el régimen, él habría sido general de brigada, pero permítame acudir al registro oficial del 24 de agosto de 1895. Sí, Lenin, nosotros tenemos toda esa documentación, por supuesto, claro que la tenemos, y es una documentación que ha sido revisada de manera detallada y exhaustiva por varios historiadores, por el equipo de Hoguera Bárbara, por la propia Tatiana Hidrobo, historiadora especialista en la historia alfarista. Ministra, además también podríamos decir... Lo que dice el registro oficial, permítame leerlo para que los televidentes puedan conocer qué es lo que dice. Porque lo conocemos, pero... Ministros, ustedes sí, ministra, pero queremos que todos los televidentes sepan qué dice este decreto. El Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, el 24 de agosto de 1895, decreta que se ascienda al general de brigada, don Eloy Alfaro, a general de división. Y ese sí era el máximo rango dentro del ejército en esos tiempos. ¿Esto tampoco es válido? Le consulto. Mire, yo en cambio le cito, esta es una cita textual de una alocución de Eloy Alfaro en 1883, y donde señala, cito textual: habitantes de Manabí, esto es octubre de 1883. En las actas populares vuestra generosidad me ha discernido el grado de general. Os lo agradezco. Tengo ante todo el deber de dar ejemplo de abnegación y desprendimiento, y lo hago con entusiasmo, porque así sirvo mejor a los principios republicanos. Respetuosamente renuncio, pues del nuevo título militar este nuevo título militar que me habéis dado. En otra ocasión, cuando mis servicios sean de más importancia para la nación, lo aceptaré y recordaré con gratitud y orgullo la iniciativa que habéis tomado en premiar mi consagración a la causa de la República. Esto es una cita textual de la voz del propio Eloy Alfaro Delgado. Pero aquí, Lenin, creo que hay un tema mucho más importante. Hemos hecho el análisis previo, un análisis histórico profundo. Esta designación es una designación que nunca antes existió, pero aquí lo importante es que Alfaro se ha posicionado en la voz, en el espíritu y en el corazón de los ecuatorianos como el gran hombre del siglo XIX y XX, el gran arquitecto de la patria republicana, el gran arquitecto de la equidad y la inclusión, y con todo derecho la Revolución Ciudadana ha dicho que es una revolución profundamente alfarista. Hemos tomado la posta de Alfaro para avanzar en los grandes ideales alfaristas. Ministra. Esto es lo más importante, y esa designación efectivamente fue hecha con todos los soportes históricos, con las fuentes y las voces y el análisis de los historiadores más importantes quizá que tiene el país. Esto no es una cosa menor ni superficial, se ha hecho un estudio profundo y exhaustivo, y me parece que esas voces disonantes, que aquí hay este documento, que esto ya se publicó, que el grado general era superior o inferior. Alfaro nunca aceptó una designación como general de parte de una persona a quien él llamaba traidora, y estaba obviamente en franca oposición al estilo político de Camaño, era su gran opositor y enemigo. Por lo tanto nunca aceptó esa designación, que además es un rango inferior al que ahora la Revolución Ciudadana le hace merecedor, por todo ese monumental aporte histórico y político que ha hecho al país. Sí, ministra, pero el último ascenso de agosto de 1895, eso es lo determinante. El ascenso de agosto de 1895 se da
ya luego del triunfo de la Revolución Liberal. Y ese ascenso del Consejo de Ministros no es era... el Consejo de Ministros, conocemos ese documento. No era precisamente un grupo opositor al general Alfaro. Bueno, no estamos diciendo que en este caso, lo que estamos diciendo es que se trataba primero de un grado inferior y segundo, que ese nombramiento nunca se protocolizó. Hay que conocer un poco incluso la personalidad de Alfaro. A él se le llamaba además general desde antes de haber existido ninguna iniciativa de nombramiento. A él se lo nombraba general por su contribución y su aporte a las luchas más elevadas para la construcción de una república y una patria libre. Siempre se le dijo el general de las mil batallas, incluso el general de las derrotas, pero formalmente, en la estructura militar, en las jerarquías militares, hay que recordar que las jerarquías militares, como las conocemos el día de hoy, fueron creadas por el propio Alfaro ya en el siglo XX. Entonces, efectivamente, se trata aquí, me parece a mí, de una voluntad de deslegitimar, de trastocar la evidencia histórica, de decir que no fue, que sí fue. Aquí lo importante es que a nombre del pueblo ecuatoriano, el gobierno de la Revolución Ciudadana, por voluntad del presidente, le ha otorgado el más alto grado militar que existe en la jerarquía militar, que es general del ejército ecuatoriano. Yo creo que eso es lo importante, eso es lo que se ha hecho, y creo que en esta ocasión sí, Alfaro, desde cualquier constelación luminosa en la que se encuentre, habrá aceptado de corazón esta designación que le hace el gobierno de la Revolución Ciudadana. Valga aclarar que es la más alta jerarquía que existe en estos días dentro del ejército ecuatoriano. Así es. En los tiempos de Alfaro se llegaba solamente hasta general de división. Le consulto, ministra. Porque no existía entonces una jerarquía superior. Era lo máximo que existía. Así es. El general Paco Moncayo ha señalado que, al parecer, desde el gobierno del presidente Rafael Correa se está tratando de utilizar políticamente la imagen de uno de los más grandes hombres que ha tenido este país, y que eso no es correcto. Entiendo perfectamente que usted se opone a ese criterio. ¿Por qué razón considera usted, ministra, que no existe un manoseo a la memoria de Alfaro por parte del régimen? Aquí la cruzada de la Revolución Ciudadana es una cruzada por recuperar nuestra memoria histórica, la historia bien contada, la recuperación de la memoria como un bien colectivo y público. Lo que queremos es combatir el olvido, volver a poner en el escenario a nuestros héroes y heroínas, ciudadanizar el conocimiento de esos héroes y heroínas. Recordarán que fue este gobierno quien ascendió a generala a Manuela Sáenz. Todos los jóvenes en la educación secundaria y primaria están aprendiendo sobre el legado de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, el pensamiento montalvino, los aportes de Eugenio Espejo, porque dolorosamente hay partes de nuestra historia que han sido borradas por ciertas élites que les interesa que el pueblo olvide, que el pueblo no recuerde para poder dominarlo. En este proceso de liberación popular y de democratización del país, la cruzada por recuperar la memoria y el legado, no solamente de Eloy Alfaro Delgado, sino de todos nuestros héroes y heroínas, es un compromiso y es un deber de la Revolución Ciudadana. A mí realmente me parece penoso que las fuerzas retardatarias y opositoras a nuestro gobierno avancen un criterio diciendo que hay una utilización. Hay una redención, una recuperación y una dignificación de la figura de Eloy Alfaro Delgado. Y de manera deliberada y de manera consciente, la Revolución Ciudadana ha tomado el legado alfarista para continuarlo y profundizarlo. Yo creo que es la opinión pública, que es el pueblo ecuatoriano quien debe apropiarse en el corazón y en la cabeza de ese gran pensamiento radical y alfarista que nos legó el general del ejército, Eloy Alfaro Delgado. Ministra, decía usted en Montecristi el pasado martes que no se debía llamar liberal a la revolución de Alfaro, sino radical. Yo le pregunto, ¿cuál es el problema con que la revolución
revolución se llame como siempre se ha llamado, liberal. ¿Cuál es el problema con un término que históricamente implica promoción de libertades civiles, oposición al despotismo, reconocimiento del Estado de Derecho con poderes limitados? La Revolución Francesa deviene del pensamiento liberal. Alfaro nunca se opuso a ser llamado tal, incluso cuando hubo división de facciones dentro del movimiento, él asumió la postura de liberal radical, pero nunca dejó de llamarse tal, liberal. Bueno, aquí se trata de una relectura crítica de la historia. Las revoluciones burguesas de la época se llamaban automáticamente revoluciones liberales porque se oponían a el dominio conservador. En el caso de la revolución alfarista, se trata de una transformación mucho más profunda que la que contenían por lo general las reformas tibias del liberalismo de la época. De eso se trata. Y aquí lo que se dice es que nos gustaría que esa revolución sea llamada por su nombre, es decir, como una revolución alfarista, porque tenía la impronta de transformación profunda y radical de Eloy Alfaro Delgado, y que el apelativo de liberal todavía le queda tibia a esa revolución. Por algo, el propio Eloy Alfaro Delgado se llamaba radical, y si bien liberal, porque era parte de la nomenclatura de la época, pues radical, porque él no quería cambios tibios, no quería pequeñas reformas, quería transformaciones profundas, un cambio para construir una sociedad verdaderamente equitativa, verdaderamente incluyente, democrática, con derechos ciudadanos para todas y para todos. Y por eso, realmente para nosotros, la revolución alfarista es una inspiración, es una guía y un camino que estamos siguiendo. Y esos cambios se dieron, o al menos se iniciaron, pero también es verdad que hubo un cambio en la correlación económica que existía en el manejo, sí, en las correlaciones económicas que habían en ese momento en el país. Pasaron a comandar la cosa los banqueros y los comerciantes de la costa. Bueno, aquí de lo que se trataba es de desconcentrar la riqueza, el poder económico, el rol de entonces que tuvo la Iglesia, y de democratizar. Por supuesto, ese proceso de democratización y de redistribución fue un proceso que se truncó con la hoguera bárbara, que por cierto este año cumple 100 años, que se truncó con el asesinato a Alfaro, que fue azuzado por varios actores retardatarios y de oposición de la época. Entonces, yo creo que las intenciones de esa transformación profunda de Alfaro quedaron escritas en la historia. Se inició un proceso de construcción republicana y verdadera de la patria, y luego evidentemente fue truncada ese espíritu revolucionario. Volvimos a las formas más retardatarias y conservadoras, y la historia nos ha mostrado pues que ahora estamos en un momento en el que efectivamente existe la voluntad política, el compromiso, no solamente de la revolución ciudadana, sino del pueblo ecuatoriano, de avanzar en una patria incluyente, equitativa, digna, soberana, para todos y para todas. De eso se trata, es una construcción colectiva. El Ecuador es un país ahora luminoso, ahora existente en el escenario mundial, ahora capaz de crear su propio destino fuera de toda forma de sumisión. Y de eso se trata. Queremos agradecer la presencia de la ministra coordinadora de Patrimonio Cultural, María Fernanda Espinosa, con quien esta mañana hemos conversado sobre Eloy Alfaro, general, las veces que sean necesarias. 7:47 en Contacto Directo. Al volver, la selección ecuatoriana de fútbol está prácticamente lista